Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. La sesión de la Comisión Permanente terminó en una riña, luego de que el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, empujara al coordinador priista Alejandro Moreno Cárdenas en medio de un ambiente de tensión por la discusión de la agenda legislativa. La Fiscalía General de la República investiga a un grupo de funcionarios por su presunta desaparición de un decomiso de 900 kilos de cocaína, los cuales supuestamente regresaron a manos del crimen organizado. Así lo confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, un caso que le dimos a conocer nosotros aquí en La Neta Noticias hace 15 días. Arrancó en las inmediaciones de la Sierra de Guadalupe un operativo de búsqueda de desaparecidos con un despliegue conjunto entre los 3 niveles de gobierno para peinar zonas desapartadas en 6 municipios del Estado de México y una alcaldía capitalina. El próximo 31 de agosto terminará el plazo para acceder a los descuentos y condonaciones en el trámite de reemplacamiento en el Estado de México, anunció la Secretaría de Finanzas, por lo que solo quedan 4 días. La Secretaría de Salud del Gobierno de Tamaulipas presentó 70 denuncias, de las cuales 14 son penales, contra funcionarios de la pasada administración estatal, entre ellos el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 27 de agosto del 2025. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. Nuestros números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-988821. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Sígame en mis redes sociales, donde me encuentra como Noel Alvarado M. Y nos vamos a las noticias. La sesión de la Comisión Permanente terminó en una riña, luego de que el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, empujara al coordinador priista Alejandro Moreno Cárdenas. Esto en medio de un ambiente de tensión por la discusión de la agenda legislativa. Tras un intenso intercambio en tribuna, Alito Moreno subió a la mesa directiva para reclamar directamente al morenista el no haber respetado el orden del día. En ese momento, Fernández Noroña pidió que se entonara el himno nacional. Una vez concluido, ambos legisladores comenzaron a empujarse frente a la mesa directiva, lo que desató un alboroto en la sesión en el salón de sesiones, pues ahí hubo un intercambio de golpes entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña, quien optó por retirarse poco a poco, y pues este ambiente tenso que llegó a los golpes allí en el Senado de la República, pues ya hay muchas reacciones en el sistema político. Vamos a esperar a ver qué dice la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mañana en su conferencia matutina. Pero mientras tanto, pues un ambiente tenso allá en el Senado de la República tras esta riña, tras estos manotazos, tras estos empujones ahí entre Alito Moreno del PRI y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. En otros temas, le doy a conocer que la Fiscalía General de la República investiga a un grupo de sus funcionarios por la presunta desaparición de un decomiso de 900 kilogramos de cocaína,
los cuales supuestamente regresaron a manos del crimen organizado, confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Durante la conferencia mañanera, el Gabinete de Seguridad fue cuestionado sobre si Sergio Taboada Cortina, ex encargado de la Unidad de Control y Evaluación del órgano de control interno de la Fiscalía General de la República, está siendo investigado por qué cargos y si está relacionado con la desaparición del cargamento de cocaína decomisada. Y es que el pasado 15 de agosto, aquí amigos radioescuchen, La Neta Noticias, le dimos a conocer que tras la detención de Arturo Serrano Meneses, titular del órgano interno de control de la Fiscalía General de la República, la propia Fiscalía Federal mantiene una investigación contra un grupo de sus propios funcionarios. Según la indagatoria de la Fiscalía General de la República, que publicamos en su momento y en exclusiva, entre los investigados están el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, el titular de la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol en México, Jorge Domínguez Martínez Bertis, la titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, Adriana Campos López, y Sergio Taboada Cortina, hermano del exalcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada. Pues a estos funcionarios se les investiga por la desaparición de un cargamento de 900 kilogramos de cocaína que supuestamente ellos reportaron que había sido destruida y quemada tras el decomiso de esta droga, pero sin embargo se reveló esta información y por este asunto pues ya fueron destituidos varios funcionarios de la Fiscalía General de la República y pues la investigación continúa. Ya el caso ya está ante un juez de control, el cual se espera que pues libere más órdenes de aprehensión contra funcionarios involucrados, además de que pues espera que se lleven a cabo las audiencias en torno a los implicados en este caso por la desaparición, nada más y nada menos que de 900 kilogramos de cocaína que supuestamente se quedaron y la vendieron o la entregaron a un grupo del crimen organizado. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, dijo que el cártel de Sinaloa todavía no está acabado, pese a que 2 de sus líderes están sentenciados en Estados Unidos. Esto luego de que Ismael El Mayo Zambada confesó que durante 50 años sobornó a políticos, militares y policías para traficar drogas. Sobre este caso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, pues negaron que actualmente haya investigaciones en curso contra políticos, marinos o militares. En la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum subrayó que si hubiera alguna denuncia en contra de algún político o funcionario público, se haría la investigación pertinente por parte del Gabinete de Seguridad. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, lanzó un mensaje a todos los secretarios de Seguridad Pública Estatal del país, a quienes invitó a asumir la responsabilidad en materia de seguridad pública y pidió que se actúe en primera instancia para combatir a la delincuencia. Durante la 31 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública en el país, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo: ha sido una vieja tradición buscar a quien echarle la culpa. Vamos a buscar ahora la tradición de asumir las responsabilidades que a cada uno nos toca. El fiscal, quien solicitó la palabra de manera sorpresiva al final de la inauguración de la plenaria, invitó al Gabinete de Seguridad y a los secretarios de Seguridad a comprometerse a ganar las calles contra la delincuencia, al señalar que vamos a ganar las calles, vamos a ganar cada una de las poblaciones, vamos a devolverle a nuestros estudiantes, a nuestras madres, a nuestros trabajadores, la certeza que viven en un ámbito de seguridad y en eso nos vamos a comprometer todos, destacó Alejandro Gertz Manero. Y también le informo que las labores coordinadas en el territorio
han hecho posible brindar 3.278.168 atenciones a 2.113.303 personas en materia de salud, empleo, educación y programas sociales, todo como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad en su rubro de atención a las causas que generan la violencia. La secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez expuso durante la conferencia del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum los avances del plan que se aplica fundamentalmente en los municipios más conflictivos o con mayor incidencia delictiva. Explicó que servidoras y servidores públicos del Gobierno de México han tocado a la puerta de 165.878 hogares para escuchar las necesidades de vecinas y vecinos, recoger sus propuestas y organizarse para mejorar su entorno. Y de manera textual dijo: así hemos identificado a jóvenes que no cuentan con oportunidades escolares o laborales y los vinculamos a la educación y al empleo. Resaltó que para la presidenta, los jóvenes son el corazón de la transformación. Por ello, los gobiernos federal, estatales y municipales impulsan estas acciones para acercarles alternativas que les permitan vivir felices. Arrancó en las inmediaciones de la Sierra de Guadalupe un operativo de búsqueda de desaparecidos con un despliegue conjunto entre los 3 niveles de gobierno para peinar zonas desapartadas en 6 municipios del Estado de México y una de la capital del país. De acuerdo con el director de Prevención del Delito de la Policía Municipal de Ecatepec, Edmundo Esquivel Fuentes, en las próximas 3 semanas se llevará a cabo este operativo en la Sierra de Guadalupe, a lo largo de Tlalnepantla, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tultepec, Coacalco de Berriozábal, así como la alcaldía Gustavo Amadero. En el primer día se reportó el hallazgo de 2 extremidades superiores y una inferior de un cuerpo humano en jurisdicción de Tlalnepantla, por lo que autoridades darán celeridad a las labores de búsqueda e identificación. Isis Peralta Salvador, jueza de ejecución penal, fue atacada a balazos cuando circulaba en una camioneta en el fraccionamiento Costa Azul en Guerrero, frente a una empresa de seguridad privada. La agresión fue reportada antes de las 7 de la mañana de este miércoles en la calle de Horacio Nelson, a escasos metros del Hotel Costa Azul, señala el informe ministerial. El próximo 31 de agosto terminará el plazo para acceder a los descuentos y condonación en el trámite de reemplacamiento en el Estado de México, anunció la Secretaría de Finanzas, por lo que solo quedan 4 días. Sin precisar si habrá prórroga, la dependencia indicó que aquellos automovilistas que no cambien sus placas vencidas serán acreedores a sanciones de tránsito. Y nos vamos con el reporte policíaco con Antonio de Marcelo. Estimado Noel, te saludo con gusto en esta tarde y te comento una nota que es necesario retomar, y es que anoche los usuarios del metro vivieron momentos de terror cuando policías entraron a las estaciones Normal y San Cosme de la línea 2 en busca de un par de asaltantes que habían herido a una mujer en calles del centro de la ciudad. A ella la siguieron desde el aeropuerto Felipe Ángeles para robarle divisas que fue a cambiar. Al final no hallaron a nadie y el metro continuó su marcha. En la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se realizan trabajos de reforzamiento estructural y mejoramiento de las oficinas conocidas como el búnker. Ojalá estas acciones de modernización se extendieran a sus fiscales, quienes han sido acusados de muchas irregularidades, y además se resolviera el tema de los despidos en esta fiscalía. Una nota que no puede faltar es que en el marco de las acciones de vinculación y proximidad ciudadana, policías del sector Tacubaya de la Secretaría de Seguridad Ciudadana repartieron comida y bebidas a las personas en situación vulnerable que se encuentran en la Alameda Tacubaya, localizada en las avenidas Revolución y Parque Lira, esto en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Y en la Alcaldía Azcapotzalco, alrededor de las 8 horas de este día, un hallazgo que realizaron es que hallaron un hombre sin vida dentro de un cuarto improvisado en una jardinera de la unidad habitacional Miguel Hidalgo. En notas del Estado de México,
La Fiscalía General de Justicia de esa entidad estableció probable responsabilidad de Luis Ángel N. en un hecho delictivo de homicidio calificado en agravio de un hombre en ese municipio, por lo que fue vinculado a proceso porque le disparó. Por otro lado, al momento que unos perros rasgaban una bolsa de plástico negra abandonada sobre un camino de terracería, fueron localizados restos humanos, esto en Santiaguito, allá en Almoloya de Juárez. Y en otras de la República, se conoce que de acuerdo a cifras oficiales, en las últimas 24 horas murieron al menos 60 personas en diferentes hechos en todo el país, lo que indica el nivel de violencia que vive México. Por otro lado, en Veracruz se vivió una tragedia en la Sierra Choapense, donde Martín N. de 44 años y su sobrino de 11 fueron alcanzados por un rayo cuando regresaban de la cabecera municipal tras comprar los útiles escolares que el menor utilizaría para iniciar el 6º grado. Muy triste esta noticia. Como siempre, te informo que toda esta noticias las puedes ampliar en mis sitios de noticias de reporteros.com y metronoticias.mx. La información esta tarde. Gracias al amigo Antonio de Marcelo. Y mira, esta tarde tenemos en la línea telefónica al licenciado Iván Saldaña Magaña. Él es director jurídico de la Secretaría de Salud del Gobierno de Tamaulipas. Licenciado Iván, buenas tardes. Bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Saludo con gusto a todo tu auditorio. Gracias, licenciado Iván. Pues bueno, preguntarle, sabemos que se dieron a conocer que se presentaron 70 denuncias allá en Tamaulipas, de las cuales 14 son penales contra funcionarios de la pasada administración estatal, entre ellos el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Platíquenos, por favor, en qué consisten estas denuncias y ante qué instituciones se encuentran las investigaciones. Sí, buenas tardes a todos. Mira, básicamente las denuncias que se presentaron el día de hoy ante la Fiscalía de Anticorrupción del Estado de Tamaulipas son por presuntos desvíos que se presentaron en los ejercicios fiscales del año 2017 y del 2018 por haber efectuado pagos a 2 empresas proveedoras del gobierno del estado en donde no se respetaron los procesos de licitación correspondiente que se establece y que marca la ley de adquisiciones para el estado de Tamaulipas. Básicamente ese es el motivo por el cual nosotros desde la Secretaría de Salud del estado de Tamaulipas, en coadyuvancia con la Secretaría de Administración y con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, pudimos nosotros encontrar ciertos elementos con los cuales podemos llegar a la conclusión de que existió una serie de desvío económico en favor de 2 empresas durante el sexenio pasado que encabezó el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Licenciado Iván, preguntarle por cuánto más o menos han detectado ustedes estos desvíos de recursos en esas áreas. Mira, se tiene un estimado de lo que nosotros hemos estado realizando en las investigaciones preliminares de un quebranto estimado al Estado de 343 millones de pesos. De esos 343 millones de pesos, comentarles a la gente que te está escuchando y que nos encuentra escuchando, que se desglosan con un total de 220 millones de pesos de origen estatal y 121 millones de pesos de origen federal. Recordarles que los organismos públicos de salud de las entidades federativas reciben participación tanto federal como estatal, entonces ese quebranto asume a la cantidad de 343 millones de pesos. Oiga, licenciado Iván, pues ya están las denuncias presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción, pero sabemos durante esta investigación que realizaron ustedes, dentro de la información que proporcionaron a la Fiscalía Anticorrupción, ¿quiénes fueron los beneficiarios de estos 343 millones de pesos? Sí, efectivamente, claro que sí, son 2 empresas que principalmente fueron donde se detectaron esos movimientos, y las empresas señaladas son las del Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Hoser. Ahí es en donde nosotros corroboramos esa información con todos los procesos de compras que se llevaron a cabo en la Secretaría de Salud y en los contratos que también se verificaron hacia el interior de la Secretaría de Salud. Comentarles que incluso para que se pueda dar cuenta la ciudadanía en Tamaulipas y de todo México, que hubo contratos que ni siquiera fueron firmados, y en otros casos hubo erogaciones públicas en donde se realizaban pagos
sin que mediara una factura de por medio. Hijo, pues terrible la situación entonces. Oiga, atrás de esas dos empresas que resultaron beneficiadas con este pues millonario desvío, ¿están los hermanos Carmona? Sí, efectivamente, dentro de la representación legal de la empresa Grupo Industrial Permat aparece Julio César Carmona Angulo. Esta es una persona de las cuales nosotros tenemos ligada a la constitución de dicha sociedad mercantil. En el caso de la sociedad mercantil de Grupo Industrial Joser, la representación legal recae en manos de Carlos Alejandro Romero Guerra. Licenciado, ¿de cuántos funcionarios estamos hablando que están involucrados en esta situación relacionados con estas 70 denuncias? Mira, son muchísimos funcionarios los que están involucrados, pero te puedo dar cuenta de las personas o de los personajes más allegados a el ex titular del Ejecutivo Estatal en Tamaulipas, que encabezó Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Por ejemplo, señalamos dentro de las 14 denuncias al ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Señalamos también a la que fue eventualmente su exsecretaria de Salud, la ciudadana Gloria de Jesús Molina Gamboa. ¿A quién señalamos también? Bueno, señalamos ni más ni menos que al subsecretario de Planeación y Vinculación Social de la Secretaría de Salud, el señor Horacio García Rojas Guerra. También señalamos al subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, Alejandro Aguilar Poegner, y ni más ni menos que al director de compras del gobierno del estado, Román Castillo Airola, entre tantos otros funcionarios, ¿verdad? Pero para destacar son los personajes principales y de los más allegados a esa élite que encabezaba el exmandatario estatal. Pues muy grave la situación, porque nos dice que pues en algunos casos no hay ni siquiera la documentación que se exige para estos contratos, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, por citarte un ejemplo, la Ley de Adquisiciones para el Estado de Tamaulipas, en concordancia actualmente con el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2025 de acá de Tamaulipas, establecen los límites máximos en cuanto a los montos se refiere para que una dependencia pueda llevar a cabo una adjudicación directa, como fue el caso de estas dos empresas. Y el monto límite o el límite máximo para poder hacer una adjudicación directa es, fíjate bien, de hasta 6.5 millones de pesos, es decir, 6 millones de pesos. Los contratos que se ventilaron en la administración pasada, en el ejercicio fiscal 2017 y 2018, pues suman casi el quebranto de los 344 millones de pesos, nomás para que te des una idea. Hijo, pues qué complicado. Vamos a estar atentos, licenciado Iván, sobre esta investigación que tiene ya la Fiscalía Anticorrupción allá en Tamaulipas, para darle seguimiento a ver en qué termina. Pues supongo que pues, si hay elementos y pruebas suficientes por lo que nos comenta, pues seguramente habrá responsabilidades penales y detenciones sobre los implicados. Gracias, licenciado Iván, agradecemos mucho que haya tomado la llamada. Al contrario, el gusto fue mío. Buenas tardes. Buenas tardes, pues ya escuchó usted, amigo Radio Escucha, al licenciado Iván Saldaña Magaña, director jurídico de la Secretaría de Salud del Gobierno de Tamaulipas, pues donde dice que se presentaron 70 denuncias, de las cuales 14 son penales en contra de funcionarios, exfuncionarios de la administración del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Y mire, también le informo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó en el Zócalo capitalino la entrega de apoyos de programas desde la cuna, con el que dijo se busca garantizar justicia social a la primera infancia y a las familias más vulnerables de la capital del país. Pues importantísimo este programa que anuncia la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina. Grupos vulnerables reciben atención adecuada en Desarrollo Social Federal en el municipio de Tecámac, Estado de México. La información es de Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Maestro Noel Alvarado, te saludo a ti, a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica
radio en todo el país a través de 1150 AM desde la Ciudad de México. Y hoy nos dimos a la tarea de hacer un reportaje precisamente en lo que es la delegación de la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México en el municipio de Tecámac, y en sí buenos resultados, buena atención. Quisimos inclusive entrevistar a la delegada, no se pudo, pero sí nos dimos cuenta cómo muchos de esos trámites se desarrollan, al menos en el municipio de Tecámac, bien. Y es la titular Ariadna Montiel Reyes, la titular de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México, cargo que ocupa desde enero del 2022, y en este puesto está a cargo de más de 579,000 millones de pesos y un padrón de 15 millones de beneficiarios de programas sociales. La Secretaría de Bienestar se enfoca en garantizar un conjunto básico de derechos humanos, reducir las brechas de desigualdad socioeconómica y contribuir al bienestar social mediante los ingresos suficientes y programas de apoyo. Algunas de estas responsabilidades de Ariadna Montiel, cuya titular es de la Secretaría del Bienestar, incluyen dirigir e impulsar el bienestar y el desarrollo social, implementar políticas y programas para mejorar la calidad de vida de los mexicanos, especialmente aquellos en situación de pobreza o vulnerabilidad, administrar programas sociales, supervisar y evaluar el bienestar como la pensión de adultos mayores y jóvenes construyendo el futuro, atender a grupos vulnerables, como lo dijimos anteriormente, y priorizar la atención a grupos como adultos mayores, personas con discapacidad, pueblos indígenas y mujeres para garantizar sus derechos y mejorar su bienestar. Así que al menos lo que nosotros nos dimos cuenta en Tecámac, a los colaboradores, en este caso la delegada de Ariadna Montiel, es una buena labor la que están desarrollando, y también parte de las instrucciones también a nivel federal por parte de la senadora de la República, Mariela Gutiérrez Escalante, quien fuera alcaldesa de Tecámac, y en sí, pues al menos aquí en Tecámac está todo sobre ruedas. Muy buenas tardes en nuestra información. Gracias al amigo Alejandro César Vázquez, y nos vamos a los deportes con Roberto Quesada. Buenas Noel Alvarado, amigos redescuchas. Pues en estos días de receso, Sergio El Checo Pérez aprovechó para reencontrarse, disfrutar de su familia, analizar la mejor opción y por supuesto también para sanar algunas de las heridas, como el hecho de salir por la puerta de atrás de la escudería Red Bull. El piloto mexicano quería despedirse de la mejor manera posible de la Fórmula 1, y es por eso por lo que afronta el reto de la escudería Cadillac de la mejor manera posible para irse como se debe de un deporte que le ha entregado todo. Dejó en claro que llega a Cadillac sin la necesidad de demostrar algo, su trayectoria lo respalda y su vuelta se da para disfrutar del gran circo, ya que admitió tuvo momentos hasta de resentimiento con el deporte motor por lo acontecido en los últimos meses con el Toro Rojo, donde su rendimiento no fue el adecuado, y eso lo llevó a salir en diciembre pasado a pesar de tener 2 años más de contrato. Justo de eso habló hoy Sergio Pérez en conferencia de prensa. Todo hasta la última vuelta. Creo que a pesar de las circunstancias que tuve, de todas las críticas que tuve de parte del equipo, etcétera, de todos los momentos por los que pasamos, que yo nunca hablé mal de mi equipo, y que lo di todo hasta la última vuelta por todo mi entorno, por toda mi gente. Creo que eso es con lo que más orgullo recuerdo mis últimos días en el equipo. Vamos a la última pregunta. Por su parte, Antonio Pérez Garibay, padre del piloto mexicano, aseguró que la reincorporación de su hijo a la parrilla de corredores de la Fórmula 1 garantiza que México continúe como una de las paradas del año para la máxima competencia del deporte motor por lo menos 20 años más. Mira, te
quiero decir algo que es muy importante. El Gran Premio de México se va a mantener por los próximos 20 años. Vamos a tener Gran Premio de Fórmula 1 este año y ya no teníamos Checo Pérez. La afición de México es mayor que muchos países en el mundo, pero por mucho. Y el día de hoy te quiero decir que tenemos 120 millones de mexicanos apoyando a un mexicano. Entonces, por otro lado, en el fútbol internacional, Rodrigo Huescas cumplirá su sueño de jugar en la Champions League. El defensor mexicano junto a su equipo, el Copenhague, consiguieron su boleto para la próxima edición del torneo continental tras imponerse 2-0 al Basel en la vuelta del dramático playoffs. El global terminó 3-1 a favor del equipo de Dinamarca. El sorteo de la fase de Liga de Campeones 2025-2026 se llevará a cabo este jueves. Los equipos clasificados conocerán a sus 8 rivales y entonces sí comenzará el camino rumbo a la conquista de la Orejona. Y en el fútbol mexicano, al Guadalajara le llueve sobre mojado en el tema de las lesiones, luego de tener que afrontar su más reciente compromiso de la Apertura 2025 con 3 bajas por lesión. El rebaño deberá de prescindir de 2 elementos importantes en su esquema para recibir a Cruz Azul en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado, donde no estarán Richard Ledesma y Daniel Aguirre. Esta es la información deportiva. Gracias. Gracias al amigo Roberto Quesada. Amigas y amigos, hasta aquí la Neta Noticias. Recuerde que mañana jueves tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Sígame en mis redes sociales donde me encuentra como Noel Alvarado M. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.